se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Hola, hola, saludos, bienvenidos a una nueva entrega más. Ayer dijimos que íbamos a tener a Licho Matos, un veterano amigo del Partido Revolucionario Moderno, un real PRDista del Partido Revolucionario Dominicano. Buena, Licho, qué bueno que te tengo acá. Bienvenido. Gracias, gracias. Mira, Licho. Hace muchos años que no nos juntábamos. Hacía mucho aquí, así. Sí. Pero Licho, mira, qué bueno que nos juntamos. Mira, Licho, la división Miguel Hipólito generó, luego de la reelección de Hipólito, que el PRD se hubiera reducido. Mira, esa división Hipólito-Miguel redujo de un 47% en el 2000 a un 3% al PRD en el 2016, luego de 14, 15 años en la oposición, pero manejando 55 ayuntamientos y recibiendo 20 millones de pesos mensuales. Entonces, cuando tú ves la transición, Peña Gómez, Tonetino Díaz, Tuedecán, Milagro Ortiz Bo, etcétera, el que a Guerrero, tú decías, óyeme, pero la escuela que formó Peña Gómez fue una escuela excepcional, que viene ya del 73 con la de Bosch. Entonces llegar a la escuela de Miguel generó el surgimiento del PRM, una escisión histórica una vez más de esa burguesía, que es una burguesía dominante, que es una burguesía elitista. Entonces, los que somos militantes de los partidos, pero que no tenemos, que somos minoría, como tú y como yo, que aunque estemos dentro de la clase dominante, somos minoría dentro de ¿por qué? Porque las decisiones se toman arriba. Y entonces, dice, pero ¿y por qué la élite del PRM, Hipólito Luis, porque el líder de ese partido es Hipólito Mejía, cuando critica a la élite del comité político del PLD y viceversa, parecería como que no pensaran que en realidad la militancia del PRM también está trastocada, y la del PRD, y la del Partido Reformista, y la del PLD. Entonces hay dos aspectos, dos visiones. Está la élite que controla, que señala de dedo, que se reserva a sí misma la voluntad y el derecho tuyo y mío. Entonces aquí hay una discusión entre sordos arriba para hacer un bipartidismo, para que no surja ninguna alternativa dentro de los partidos políticos. No, mira, gracias, Juan Carlos. Esto es un problema sociológico y de enfoque estratégico que hay que verlo con mucha profundidad. Esto no es un problema personal, ni un problema solo de clase, aunque sí tiene que ver el sello clasista de eso. Es que la ciencia, la práctica política tiene un antes y un después, con la pérdida de los tres grandes figuras de la política, Peña, Bosch y Balaguer. Esa desaparición cambió radicalmente la posición ideológica, estratégica de los partidos. Te voy a decir de dónde yo vengo, del PRD. El PRD era otro partido. Cuando Peña, están hablando del voto preferencial, que para mí no puede seguir si se quiere cualificar el sistema político. El voto preferencial es una aberración política en este momento. No porque no genere democracia, sino porque permite el voto preferencial que sean los dueños de fortunas injustificables. ¿Fomenta la desigualdad? No, que la corrupción es la que fomenta en los partidos la victoria. El que quiere voto preferencial tiene que tener millones de pesos. El líder político social de abajo no puede competir. Entonces la calidad política del sistema democrático está bajando la calidad en función de que
prioriza el dinero y por ahí va el problema del PRD. El PRD cuando Peña tenía una forma de elegir, esto es bueno que lo vea porque yo fui beneficiario y víctima de esas cosas. ¿Qué hacía el PRD? Con ese caudillo, y Juan Bosch lo hacía así también, pero también lo hacía Balaguer, uno con menos que otro. Uno tiene que resaltar eso. Para Peña Gómez conformar una dirección de un organismo partidario, ahí tenía que ver los representantes de todos los sectores sociales que incidían en el partido, los campesinos, los dirigentes comunitarios de juntas de vecinos, el de la juventud, el de la mujer, el profesional, y todos participaban de esa dirección colegiada. Es decir, estaba representado todo lo que era el amalgama social, la composición social dominicana en ese momento, que estaba en el PRD. Para conformar una boleta del PRD, se hacía democráticamente. Lo que Peña no lo hacía era que todo el mundo, por ejemplo, los profesionales se juntaban y sacaban sus representantes. Su líder. Los representantes. Ellos mismos. La base del partido, los organismos de base que están en los barrios, se juntaban en una convención por circunscripción y sacaban 2, 3, 4 candidatos a regidores y a diputados. Así salimos Pacheco y yo. O sea, no fue que nos impuso cuando nosotros teníamos un chele. Pacheco vendía en un motorcito vinagre y yo era profesor. Ahora no. Desde que se perdió ese liderazgo, ¿qué pasó? El PRD enfocó equivocadamente 2 cosas. Una, que para poderle ganar el poder al recién llegado al poder PLD, había que tener dinero. Descuidó la calidad dirigencial y por eso es que Miguel Vargas coge poder en el PRD. Una pregunta. Déjame decirte esto, espérate. Por eso es que Miguel Vargas coge poder en el PRD. No es porque Miguel tenga ninguna calidad política, ni humana para dirigir ni el proceso político partidario, ni el país. Él no la tiene. Él tenía dinero en ese tiempo. Y entonces el enfoque era, tú sabes lo que es escoger entre Milagro Ortiz Bosch, una joya de la democracia, ética, capacitada, buena profesional, una mujer que había demostrado calidad política. Historia. Contra Miguel Vargas, un tipo que nada más recibió dinero. Esa fue la degradación del sistema político que se manifestó en el PRD. Pero en el PLD pasó. Cuando Juan Bosch se enfermó en el 90, 94, que decidieron ya. Entonces vino en 2 grupos. El grupo de Leonel, Danilo y Temo se enfrentó al grupo de los viejos, de Euclides, de Norge y de Vidó y de ese grupo, y ganó el grupo de los jóvenes. Y ese grupo ha formado una casta de gobierno que mira lo que ha llevado a la degradación cívica de la sociedad dominicana. Aquí no hay moral, no hay ética, aquí no hay temor a la ley. Y eso ha sido esa cúpula del PLD que asumió el poder post-Bosch. Igual que el reformista, cuando Balaguer se va, recuérdate que Balaguer decía, de Ocoa va un fulano de tal. Y ellos él hacía que lo eligieran allá, pero había uno de Ocoa que representaba a Ocoa. Había un campesino. Castro Silverio era una porquería, perdóname Castro, era un ciudadano de 5ª categoría en Santiago. ¿No? Lo que quiere decir es que viene de abajo. Contra el que viene de abajo, y cuando se muere ese liderazgo, ya para tú ser diputado, regidor o dirigente de ese partido, tú tienes que exhibir una ética, un comportamiento social de las élites. Tienes que tener dinero, aunque haya sido del narco, aunque haya sido de la rifa. Mira, los partidos políticos ahora decidieron limitar la participación de gente que tenía dinero que no lo podía explicar. Y no pudo hacerlo, no pudieron hacerlo. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Totalmente. Mira, Licho, y siguiendo en esa temática, cuando tú ves el Partido Reformista, 20 años hegemónico, con Balaguer, y el PRD, un partido hegemónico, con acción de poder en 78, 82, 86, es decir, 2000, con prácticas de poder, y tú ves en un escenario donde virtualmente han desaparecido, ¿tú crees que esa misma práctica pudiese ocurrir con el propio PRM y el propio PLD en función de lo que ocurrió ya hoy? PLD, PRD y Partido Reformista son satélites. ¿Tú crees que eso pudiese ocurrir
con el tema de la concentración de poder en el PLD y respecto del PRM que tiene concentración de poder? No, mira, la práctica política tiene que cambiar en todos los partidos y en la sociedad. Oye lo que te estoy Yo preguntando. sé lo que tú me estás diciendo. No es posible. No es posible, porque es que lo que está pasando en un partido pasa en todos. Correcto. ¿Por qué tú crees que el 95% de los legisladores del PLD están repitiendo? Es porque tenían dinero y se prestaban a una negociación de mantener El status quo. la élite de gobierno. ¿Por qué tú crees que no hay un solo militante de la base del partido, de un presidente de una zona que es regidor? Porque no tiene dinero. Y el partido prefirió que había que invertir para hacer campaña. Y para hacer campaña invierte el que tiene dinero. Y ningún partido le preguntó de dónde sacó ese dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pienso yo. No puede volverse porque no hay el liderazgo que conduzca a ese partido al liderazgo anterior. Cuando Peña Gómez se aparecía en Capotillo a supervisar él personalmente cómo funcionaban los organismos del PRD, a acompañar a los dirigentes del PRD en un mortuorio, en una huelga que había, o a decirle a la gente que le faltaba el agua en Guachupita, vayan con Pacho, vayan con Licho, vayan con un dirigente de esos que estaban ahí, a la CAS. Que yo voy a llamar. Ese liderazgo ya no está. Entonces ese liderazgo solamente está en cómo se reparten negocios arriba del Estado, y ahí yo estoy contigo un 100%. Hay una comunidad de beneficencia de los beneficios del Estado. De los privilegios. De los privilegios del Estado. Entonces, esas cúpulas no va a permitir que cambie la situación, pero también la gente de abajo se siente hoy impotente porque no hay educación, no hay integración. Tú no ves una sola junta de vecinos trabajando por el mejoramiento del Las barrio. escuelas de formación Las política escuelas de de los formación partidos política están cerradas. desaparecieron. Entonces, tú me dirás, ¿cómo volver a ese partidismo que nos trajo? Mira, yo no sé si tú, el último congreso del que yo me siento profundamente orgulloso, yo participé, fue hecho por ese liderazgo. Fue el último previo a la votación del voto preferencial. ¿Tú sabes a quién tenía el PLD? Vidó Medina, Rafael Caseacta, Reinaldo Pared, Cristina Lizardo. Por decirte, tenía... Hablas de calidad. Calidad, hermano, no es que esto no tiene calidad, pero ellos llegaban por un trabajo con la Específico. sociedad. Sí. El PRD, ¿tú sabes quién tenía? De abajo, tenía a Licho, a Pacheco, tenía a Isidro Torres, tenía a Manola, tenía a Luz Eneida de San Cristóbal. Conocimiento. Tenía gente vinculada con la parte de abajo de la sociedad y arriba te tenía a Ibelice Prade Pérez. Te tenía a Fafa Tavera. Que venían de ahí. Que eran, pero que te estoy hablando, que era gente que cualificaba. Tenía a Milagro Senadora, tenía a Víctor Méndez, tenía gente que estaba pensando en política, no estaba pensando en el enriquecimiento personal a través de la política. Pausa ahí. Vamos a pasar eso. Pausa, sí, 30 minutos. Sí, por ahí. Pausa, regresamos, no se vaya. Estamos conversando con Licho Matos. Estamos hablando sobre partidos, democracia y partidos políticos en la República Dominicana. No se vaya. Chan, chan, le daba pena. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo.
Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. ¿Tú sabes por qué Tolentino Díaz y Peña eran uña y dedo? Porque lo que él escribía se lo daba a Peña y lo que Peña escribía Se lo daba a él. Sí. Entonces él reproducía el artículo de Peña en el Listín Diario y Peña reproducía el de él por allá. Y eso, Un intercambio intelectual. y eso fue lo que generó que fueran élites. No, pero también ellos tenían una coincidencia con la democracia. Eso es otra cosa. Eso, Bien, no, perfecto, al pero principio. había... Eso le hizo a ellos más. Sí, pero tú sabes por qué Bosch, por qué Leonel llegó a ser lo que fue, o lo que es. Bueno, Porque el intercambio de el voz. intercambio con vos, el Por eso intercambio yo intelectual con por vos. eso yo intercambio contigo. Ya. Para que tú repitas esto en el tuyo, no importa que tú lo tires antes, porque tú lo que estás es ayudándonos A las ideas. a las ideas. Mira, Juan Carlos, el procedimiento es importante. Y yo voy a aprovechar este programa para yo decir que tú y yo tenemos una coincidencia muy profunda en la preocupación del declive, del deterioro de esta sociedad. El y tema de este la sistema violencia. político. Mira, Licho, cuando Pacheco estaba en Cristo Rey vendiendo vinagre y tú eras profesor en el liceo, y yo en realidad estaba estudiando para lograr ser lo que era Licho Mato o lo que es Pacheco. Ese proceso de composición generó una alta tasa, de los partidos generó una alta tasa de desempleo y tiró al dirigente a la calle a delinquir, al de abajo. Está estrechamente vinculado el espejo societario de la corrupción con la alta criminalidad de abajo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque en la medida en que la corrupción del Estado se restringe a beneficiar a las élites del poder político Claro. y del poder económico, Claro. limita la creación de oportunidades Ajá. de empleo y de cumplir las expectativas de una gran parte de la juventud que va a la escuela, que quiere estudiar, que se quiere casar. Al estar limitando eso, tiene que buscar cómo mantener el muchachito que hace con la niña de 13 años, La leche. 14 años, tiene que buscar la leche. Tiene que buscar cómo ponerse, cumplir con las expectativas que le crea este bombardeo comunicacional de las redes, de este boom del tenis, Del de la capitalismo. cadena, del capitalismo salvaje, como Sí. le llamó el Papa. Entonces esa juventud necesita cumplir esas expectativas. El valor que no le da un partido político, que no le da la sociedad en función de que tú y yo fuimos 7, 14 años a estudiar. Claro. Y porque estudiamos, debemos merecer un estatus. Claro. Como no se nos reconoce eso, Sí. entonces necesitamos reconocer, tener una jipeta a costa del crimen, porque cuando entramos con la jipeta, entramos junto con el dirigente político, con la Correcto, jipeta. correcto. Y entonces cuando vamos a una cena que podemos pagar 50,000 pesos junto con el que se lo ha robado del Estado, Correcto. entonces somos iguales. Correcto. Él se lo robó en el Estado y yo me lo robé en El sector un banco, privado. y en un asalto. Entonces somos iguales, pero somos dos ladrones. Sí. Uno sale en televisión diciendo que está haciendo por el país y otro también está diciendo. Esa degradación de la política y de la sociedad dominicana no puede seguir. Y oye, ¿por qué tú y yo tenemos que justificarnos en esta lucha? Porque ni tú has robado ni yo tampoco. Así es. Entonces, pero somos víctimas de eso. Exactamente. Ese muchacho no sabe cuándo te va a quitar el vehículo tuyo, cuándo me va a quitar el mío. Así es. Porque él necesita vender el mío por pieza para ganarse 50,000 Todo lo pesos. que existe tiene derecho a seguir existiendo. Entonces, tenemos que detener eso. Una en esa cosa- parte. Y esa vaina en los partidos, perdóname lo de vaina,
Pero que está bien, es una vaina. Lo vainan los partidos, no, están en un círculo vicioso. Y yo a veces quiero desencantarme y a veces no. Porque esto no va a cambiar si tú no tienes una revolución en la base de los partidos. Una revolución ciudadana. Mira, Licho, yo quiero salir un poquito del patio e irnos a lo que ocurrió y lo que está ocurriendo con FARC y el gobierno de Colombia. Dos fuerzas en guerra se ponen de acuerdo para generar gobernabilidad. Nosotros no estamos en una guerra convencional, aunque tenemos iniquidad e inequidad, y no podemos ponernos de acuerdo a propuestas comunes de país, en temas congresionales, en temas municipales, y lo que uno observa es la oposición tratando de destronar al oficialismo y el oficialismo tratando de mantener a la oposición en su posición, pero a fin de cuentas están beneficiando con subsidios gubernamentales a los más ricos. Porque los dos necesitan mantener el mismo estatus y tienen miedo. Claro, al cambio. Al cambio. Y si le dan participación consciente, se va a ver un espejo diferente y la gente va a elegir la gente va a elegir otra lo otro. La gente va a elegir otra Correcto. cosa. Si elige otra cosa, ellos pierden sus privilegios. Claro. Entonces, eso no les permite a ellos entender de los cambios que hay que hacer. Una pregunta, ¿tú crees que Luis Abinader es una realidad política por el tema del resultado del 1,5 millones de votos? ¿O tú crees que eso fue una coyuntura específica, histórica, que se dio a partir de que, oye la pregunta, no se colapsara la democracia? No, Luis es parte de, ¿cómo te lo digo para que no sea tan duro? Luis es parte de la expresión de esta democracia insípida, pero para mantener lo que hay. Claro. Luis no crea que sacó ese 1 millón de votos porque es Luis. Claro, claro. Ese 1 millón y tanto de votos Claro. pertenece a una expresión tradición política. Socioeconómica que representa esa clase política. Exacto. Entonces, yo no sé si Luis va a permanecer mucho tiempo. Claro. Si él no cambia, porque yo no creo que con el liderazgo que él tiene, con la forma de expresión de su liderazgo, él pueda durar mucho. Yo no creo eso. Aquí hace falta un líder distinto, un líder para combatir al PLD. No es con esa tradición política que se va a romper. El PLD es otra cosa. Claro. El PLD llegó Claro. e impactó y trazó una mecánica del manejo del Estado distinta a lo que se había hecho hasta llegar él. Correcto. Sí, no hay precedente. Yo sintetizo lo del PLD en algunas cosas. Por ejemplo, el PLD le perdió el miedo a la ley, porque él es la ley. Claro. El PLD le perdió el miedo a Dios, porque él tiene el poder y el poder es Dios. No va a la iglesia porque ya no le interesa el poder de la iglesia, sino que compite con el poder de la iglesia. El PLD tiene una capa empresarial, económica, hecha a base del Estado, que le permite competir con el empresariado tradicional, el que crea los empleos que tenía antes los sindicatos. Entonces ya el PLD no le tiene miedo a esa reacción popular del sindicato, de la huelga, del empresario. Pero es en gran medida derivada, Licho, pero es en gran medida derivada de la incapacidad de poder generar, así como el PLD y esa élite generó un cambio sustancial, es la imposibilidad de generar desde la oposición un cambio sustancial. No, porque que tú has dicho 1000 veces, 1 millón de veces aquí en este programa, que es que las élites partidarias coinciden. Correcto. Y si coinciden, ¿cómo van a generar la capacidad de un cambio? Claro. Porque tendrá que hacer diferencia. Claro. Porque ¿cuál es el cambio? El cambio es poder incrustar en el manejo del poder a un sector social que va a tener un enfoque diferente. ¿Por qué tú crees que la ley de seguridad social no se cumple? Es porque quien maneja la ley de seguridad social no le importa el beneficio de la salud para el pueblo. ¿Por qué tú crees que un médico está peleando para que le aumenten un salario cuando una megadiva gana 20 veces lo que debe ganar un médico? ¿Por qué tú crees que tiene que pelear eso? Es porque hay una coincidencia, una complicidad en el que maneja
el Estado en todos los partidos con esa parte y la realidad de la sociedad que vive el país. Un minuto, Licho, un minuto. ¿Tú sientes que la gobernabilidad en la República Dominicana, con un 95% de electorado entre oficialismo y oposición, con una incapacidad de la CEL y de los partidos de elegir su candidato, sino que de preseleccionarlo por listado y de dedo, va a durar mucho tiempo? ¿Tú sientes que la población va a entender el proceso o todavía el control económico y la concentración económica de los empresarios, la concentración económica que estamos hablando, política, y la concentración de las élites, va todavía a seguir manteniendo el status quo? Sí, sí, con un peligro inminente, que es otro. Porque las cúpulas empresariales, el poder mediático, se conforma cada proceso con las canonjías que le dé el Estado, y con eso se inserta. ¿Por qué tú viste que todos los poderes mediáticos, sabiendo lo irregular que era el proceso electoral pasado, todo el mundo lo sabía que iba a ser regular? Claro. Todo el mundo sabía que Roberto Rosario estaba conduciendo un proceso que no iba a llevar a buen camino. Todo el mundo lo sabía, que él era un dictador en la Junta, pero todo el mundo le dieron su apoyo, porque necesitaban mantener ese estatus. Claro. Todos los gremios. Entonces, ¿por qué tú crees que los partidos políticos quieren formar parte de los tres poderes, quieren formar parte de los Alta corte? Entonces, ¿tú sabes lo que va a traer eso como peligro? Tú no vas a tener una revolución en un barrio porque la tarjeta de solidaridad te lo impide. Claro. Hay una impotencia de la sociedad que dice, yo no quiero, aquí no se vale la pena luchar. Entonces, termino con esto. ¿Tú sabes lo que es peligroso? A lo que yo le tengo miedo. A que ese estilo que está renaciendo en Europa, en América, en parte de Norteamérica, que es el Estado Islámico. El Estado Islámico es un comportamiento y yo le tengo a que cualquier loco... Cultural. Sí, pero cualquier... Una expresión cultural que se exprese en un sistema... Y cualquier impotente aquí que diga, ya yo estoy harto de este abuso, y venga y me haga una política similar a la del Estado Islámico en cualquier lugar. En el sentido cultural, claro. ¿Tú me claro, entiendes? claro. O sea, sin pensar en Dios, sino yo necesito, y no me dejan entrar. Yo le tengo miedo a eso. Gracias. Gracias, Licho Mato. Fue muy bueno, Contigo muy es interesante, haciendo este nuevo intento. Sí, pero tenemos que volverlo a hacer. Repítelo. No importa, no importa que, mira, no importa que yo no lo tire primero, tíralo tú. Sí, lo voy a tirar, lo voy a tirar. Señores, nos vemos después. Bye bye. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le